Ahora. Bueno. Egun on denori. Buenos días a todas y a todos. Agradezco su presencia hoy en esta rueda de prensa en la que me acompañan el jefe de Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Salud Pública, doctor Txema Arteagoitia, y el coordinador de Programas de Salud Pública y Seguridad del Paciente de Osakidetza, el doctor Enrique Peiró. Como saben, ayer mismo me desplacé a Madrid para participar en la reunión mantenida por el Consejo Interterritorial de Salud en torno al coronavirus COVID-19. Se trata del segundo encuentro de este órgano para tratar este tema tras el que se mantuvo el pasado 4 de febrero. Aquí, en Euskadi, desde el inicio, ya tomamos la decisión de reunir al Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas y Emergentes. Constituimos, asimismo, una comisión de planes de contingencia para coordinar los recursos humanos y materiales en cada OSI, Organización Sanitaria del Sistema Vasco de Salud. Y como ustedes saben, contamos desde enero con un protocolo de actuación específico que está en continua revisión. Dicho esto, y sin restar importancia al alcance de la situación originada por la expansión del virus, lo primero que quiero trasladar a la población vasca es un mensaje de serenidad y confianza. En Euskadi no se ha confirmado ni un solo caso de coronavirus, pero no descartamos que en los próximos días o semanas podamos tenerlo. En este escenario trabajamos. Nuestro sistema sanitario se mantiene vigilante de cara a prevenir, detectar y, en su caso, actuar, sin bajar la guardia. De hecho, estamos atendiendo con rigor todos y cada uno de los episodios sospechosos. Como digo, hasta ahora, todos ellos con resultado negativo. Lasaitasuna da herritarrei helarazi nahi diedan mezu garrantzitsuena. Lasaitasuna eta konfidantza Osakidetzako profesionalengana. Gaurkoz ez dugu caso positiborik Euskadin. Mantenemos canales de comunicación permanente, no solo con el Ministerio, también con las instituciones vascas. Y nuestra intención es informar puntualmente a las fuerzas políticas del arco parlamentario que nos tienen a su entera disposición. Mañana mismo constituiremos una mesa interdepartamental en el Gobierno para coordinar las diferentes áreas de actuación. En ella estarán presentes los departamentos de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Seguridad, Educación, Comercio y Turismo e iremos incorporando a aquellos que se considere importante puedan participar. La reunión de mañana será presidida por el Lehendakari. Del mismo modo, hemos reformado la información de interés para la ciudadanía a través de los cauces convencionales, como los centros de salud y hospitales, el Consejo Sanitario, la página web del Departamento y Osakidetza, donde se puede encontrar información y respuesta a dudas comunes. Gizarteari zuzendutako informazioa indartu dugu. Osakidetza eta saileko web atarian galdera erantzunak igo ditugu, ohiko zalantzen inguruan. La información al equipo de profesionales está en continua revisión y nuestra intención es seguir actualizándola en función de la propia evolución de los acontecimientos. A continuación, el doctor Arteagoitia, responsable de Epidemiología de Salud Pública, les expondrá con detalle cuál es la situación epidemiológica a día de hoy y cuál es el dispositivo y el protocolo de actuación que estamos aplicando. Por favor, Txema. Eskerrik asko. Egun on. Bien, como ha dicho la Sailburu, esta es una situación nueva, no por nueva, ya más o menos conocida. Os quiero recordar que este es el tercer coronavirus que produce un brote de mayor o menor importancia a nivel mundial en los últimos 20 años.
Desde el principio de la crisis, que fue aproximadamente a finales del mes de diciembre, hasta este momento se han detectado en todo el mundo cerca de 80.000 y pico casos confirmados de este nuevo coronavirus que produce una enfermedad que llamamos ahora COVID-19 y que se ha denominado como SRAS-CoV-2, digamos, en contraposición a su hermano, que surgió en el 2003, que era el SRAS-1. Vale. La situación al principio estuvo muy centrada en China, como todos conocéis, donde se han producido 78.000 de estos casos, solamente 65.000 casi de ellos en la provincia de Hubei, que fue la primera afectada. Y ha habido casos en otros países del mundo, más de 30 países, de los cuales 9 son europeos. Europa había tenido casos casi todos importados, solo se habían producido 2 o 3 cadenas de transmisión locales en Alemania y en Francia, hasta que la semana pasada surgió la sorpresa, mala noticia para todos, de los casos en Italia. En este momento Italia tiene ya 322 casos confirmados, eso son noticias de ayer, hoy en día seguramente habrá alguno más, y 6 fallecimientos. Y ya empezamos a tener repercusiones en nuestro medio. Por daros un dato, de los 13 casos que hemos estudiado en Euskadi en este momento, de los cuales 11 ya son negativos y estamos pendientes de 2 confirmaciones que estarán en las próximas horas, los 2 primeros tenían relación con China, pero los 11 siguientes han tenido relación ya con Italia. Por lo tanto, digamos que la situación desde el punto de vista epidemiológicamente se ha convertido en un poco más complicada. Bien, desde el primer momento, Salud Pública, en coordinación con otras comunidades autónomas y con el Centro de Coordinación de Alertas del Ministerio, lo que hizo fue montar, como siempre se hace en estas ocasiones, un protocolo de vigilancia que básicamente tiene 2 prioridades. Una, detectar lo más rápidamente posible potenciales casos sospechosos de coronavirus en nuestro medio para, por un lado, diagnosticarlos, aislarlos y evitar la transmisión de la enfermedad a la comunidad, tanto a la ciudadanía como, sobre todo, a una parte importante que es de nuestro interés, es evitar que la infección afecte a los profesionales sanitarios y se introduzca en los centros de salud o en los hospitales. Bien, para esto se han puesto en marcha varias estrategias. La primera, y es un mensaje que es reiterado y que queremos decir a toda la población, aquellas personas que tienen sintomatología leve o sintomatología que no requiera un traslado urgente a un hospital o a un centro sanitario y estén en su casa o en cualquier sitio y hayan tenido contacto con las regiones que en este momento se consideran regiones de riesgo porque hay transmisión sostenida, que son básicamente los países de China entera, incluido Hong Kong, Macao y Taiwán, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y 4 áreas del norte, regiones del norte de Italia, Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia-Romagna. Cualquier persona que haya estado en los últimos 14 días en alguna de estas zonas, lo que tiene que hacer es, inicia con síntomas, es llamar a un teléfono, que luego explicaremos más en detalle, de consejo sanitario para pedir instrucciones. A esta persona se le atenderá, se le valorará y en el caso de que se considere que es un caso sospechoso en investigación, se tomarán muestras, ya sea en su domicilio o, si la situación la requiere, se le trasladará a un centro de salud, que también está, a un centro hospitalario, perdón, que también tenemos determinados en la comunidad autónoma, que en este momento son 3 los centros de referencia. En Vizcaya, el Hospital Universitario de Cruces, en Guipúzcoa, el Hospital Universitario de Donostia y en Álava, el Hospital Universitario de Txagorritxu. Bien. Hasta aquí lo más importante en cuanto a la vigilancia. Por otro lado, se han dado instrucciones a toda la red sanitaria para que se utilicen con el debido, digamos, técnicamente, la debida complemento técnico adecuado, todas las medidas de protección individual. Y, por otro lado, también disponemos de 3 laboratorios de referencia que están en disposición de hacer muestras de coronavirus con relativa rapidez. En este momento son los laboratorios del Hospital de Cruces, de microbiología, del Hospital de Donostia y del Hospital de Txagorritxu. Esto es una gran ventaja estratégica en relación, por ejemplo, con la anterior epidemia de SARS,
donde prácticamente todas las muestras las teníamos que mandar al Centro Nacional de Microbiología en Madrid. Eso demoraba mucho el resultado. Hoy en día, afortunadamente, tenemos la ventaja de que con estas medidas, estos laboratorios, en una media de 4 o 6 horas podemos disponer de un primer resultado de despistaje. Eso no quiere decir que pueda ser un resultado definitivo, pero ya nos permite tomar medidas en relación con estos casos. Y al resto de la ciudadanía, pues, ¿qué le recomendamos? Pues que dentro de la situación, que evidentemente no es cómoda, porque las noticias son cada día quizá más alarmantes, que esté tranquila, que siga las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que siga estrictamente las medidas que proponemos para que las personas que puedan tener alguna relación con este brote, los cauces por los cuales se les canaliza hacia el sistema sanitario sean ordenados y sean correctos, porque, como digo, la prioridad es evitar contaminaciones que se puedan soslayar y, sobre todo, evitar contaminaciones y problemas de transmisión en los centros sanitarios. Cualquier otra pregunta, pues estaremos luego a vuestra disposición. Es que ricasco, Chema. Esta es la descripción a día de hoy y una explicación clara de cómo estamos actuando. Una situación que, como digo, hemos de afrontar con tanta serenidad como responsabilidad y ante la que todas las recomendaciones que hemos venido dando hasta ahora mantienen... Comentaba que, como ha explicado el doctor Arteagoitia, esta es la situación y cómo estamos actuando a día de hoy. Es una situación que intentamos afrontar con serenidad y con responsabilidad. Y ante, como pueden ver, todas las actuaciones y recomendaciones que hemos dado a lo largo de estas semanas se mantienen vigentes. El doctor Peiró, que además de su responsabilidad en Osakidetza, preside también el Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas Emergentes, les va a exponer cuáles son esas medidas preventivas y las recomendaciones en las que venimos insistiendo en las últimas semanas desde el Departamento de Salud. Es que ricasco, Sailburu. Egunon, yo creo que está pulsado, sí. Es que ricasco. En primer lugar, como decía la Sailburu, me gustaría agradecer el magnífico desempeño que están efectuando en esta ocasión también los miembros de nuestro Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas Emergentes. Contamos con un grupo de profesionales tanto del Departamento de Salud como de Osakidetza, profesionales pertenecientes a las unidades de epidemiología, a los servicios de microbiología, servicios de enfermedades infecciosas, servicios también de urgencias y de emergencias también. Entonces, gracias al trabajo que han venido efectuando a lo largo, diría yo, de los últimos años, eso ha permitido disponer de un protocolo de actuación que es el marco en el cual podemos dar respuesta a este tipo de situaciones epidémicas, ¿no? En primer lugar. Por otra parte, sí me gustaría insistir en que cuando la actitud, cuando un ciudadano o una ciudadana se encuentra con este tipo de sintomatología, se trata de una sintomatología que es una sintomatología respiratoria, fiebre, tos, dificultad al respirar, es una clínica inespecífica, pero cuando de alguna manera existe esa clínica asociada al antecedente de haber estado en uno de los países o de regiones de Italia que ha comentado mi compañero el doctor Arteagoitia, eso es lo que, o sea, la asociación de esas dos cosas, del antecedente epidemiológico y de esa clínica de sospecha, es lo que hace que se active el protocolo y es en lo que se anima a que la ciudadanía, en ese caso, llame al teléfono del Consejo Sanitario, que es el 920 30 50. Entonces, a partir de ahí se activa la notificación y la activación por parte de Salud Pública del protocolo correspondiente para la buena gestión, porque al final el gran objetivo es el control temprano de estos casos de manera a que no se produzcan contactos y a que pues no se produzca transmisión de la enfermedad, sea esto lo más limitado posible. Decir al respecto que además el Consejo Sanitario en estos días ha reforzado sus recursos para poder hacer, dar la mejor respuesta a la ciudadanía en estas llamadas, sea de petición de información, como también de gestión de posibles casos sospechosos. Insistiendo en que por ahora en Euskadi no hay todavía ningún caso, aunque siempre hay que estar preparados lo mejor posible para si esa situación se presentara. En cuanto a los viajes, también me gustaría puntualizar que
en la situación actual y a día de hoy no existe ninguna restricción para efectuar viajes, incluso a estas zonas, pero sí es cierto que en la medida en la que pues algún residente de nuestra comunidad tuviera que desplazarse a alguno de esos países o zonas en riesgo, pues lo que se recomienda es la aplicación al máximo de la prudencia y del sentido común, y lógicamente pues aquellos desplazamientos que sean prescindibles pues pudieran posponerse o valorarse de manera individualizada. En último término, lo que sí me gustaría insistir es en que también estas situaciones de alerta nos tienen que servir para reforzar todos los mecanismos de seguridad del paciente, en los cuales ya el Departamento de Salud y Osakidetza pues, periódicamente insisten, es decir, en la importancia de la observación de medidas higiénicas tan básicas, tan sencillas, como es el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, como es el taparse la boca cuando uno tose, cuando uno estornuda con la flexura del codo, como es la utilización de pañuelos desechables, preferiblemente. Estas medidas higiénicas básicas son esenciales, no solo para prevenir la potencial transmisión por un coronavirus en nuestro medio, sino para prevenir la mayor parte de las infecciones respiratorias, con lo cual, en la medida en la que consigamos calar en nuestra sociedad este mensaje, pues también eso será un progreso importante. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Enrique. Para finalizar, me gustaría recalcar los siguientes mensajes. 1. Desde nuestra responsabilidad hacemos un llamamiento a la tranquilidad y a la confianza en las y los profesionales de Osakidetza. 2. Nos enfrentamos a una situación sanitaria que es a nivel global. No se circunscribe exclusivamente a Euskadi. 3. A día de hoy, en Euskadi no se ha detectado ningún caso positivo de coronavirus, aunque estamos coordinados para estudiar los casos sospechosos, poder así identificarlos y actuar precozmente si hubiera un caso positivo. Si así fuera, actuaremos para identificar sus contactos y evitar la propagación de la infección. 4. Permanecemos vigilantes. Nuestro sistema sanitario está activado, como lo demuestra el hecho de que se hayan detectado casos posibles, atendido adecuadamente y se haya podido hasta ahora confirmar que no tenían esta infección. Y por último, resaltar el papel que tiene todo el conjunto del sistema sanitario, pero también la ciudadanía. Todos podemos contribuir y tenemos que seguir unas recomendaciones simples, pero también eficaces para evitar la transmisión de enfermedades respiratorias, como ha explicado el doctor Peiro. Eskerrik asko, y ahora, si tienen alguna cuestión que plantear o aclarar, estamos a su disposición. Quería preguntarles si les preocupa específicamente, decía que los últimos 11 casos vienen, digamos, del brote italiano, si me permite el término, pero si les preocupa las conexiones aéreas con el norte de Italia, sobre todo en el caso de Vitoria, la conexión con Bérgamo, y si aparte del protocolo que se ha activado para informar a los pasajeros, si se va a adoptar algún tipo de medida adicional relacionada con la toma de temperatura, como se ha hecho en otros aeropuertos. Sí, paso la palabra. A ver, lo que se va a hacer con las personas que vienen de Italia es exactamente lo mismo que se estaba haciendo con las personas que venían de China. Es decir, se les dará una serie de recomendaciones para que, en el caso de que apareciera cualquier síntoma, permanezcan en su casa y llamen a un teléfono, que es el teléfono del Consejo Sanitario, donde las personas que están a cargo de ese servicio están instruidas para automáticamente hacer una valoración inicial y pasarlo a Salud Pública para que Salud Pública determine si ese caso puede ser o no un caso a investigar. En el caso de que sea así, se tomarán las medidas, como he dicho antes, de ir a su domicilio, tomar las muestras, llevarlas al laboratorio, etcétera, o empezar a investigar sus potenciales contactos. Lo de la toma de temperaturas se está haciendo, pero realmente mucha gente duda de que eso sirva para algo, porque si tú quieres cruzar una frontera y tienes 37 de fiebre, te tomas un ibuprofeno y ya tienes 36, con lo cual realmente es una medida, yo entiendo, que más simbólica que con una efectividad real, pero así todo hay muchos países que la están haciendo. La Unión Europea no lo está haciendo, por lo menos que yo sepa, de manera sistemática.
Hombre, claro, porque evidentemente si antes teníamos no sé cuántos vuelos con China y muy pocos directos que venían a Euskadi y además muchas compañías habían suspendido vuelos con China, la probabilidad de que vinieran casos era muy baja o baja. Ahora la situación ha cambiado dramáticamente y estamos teniendo, creo que son del orden de ciento y pico casos de vuelos diarios que vienen a diferentes aeropuertos, no de Euskadi, pero sí también de otras comunidades autónomas todos los días, ¿no? Por lo tanto, eso es un tema que en la medida en que la realidad sea esa, pues la posibilidad de que tengamos casos aumenta de manera importante. El tema de viajes, el doctor Peiro apelaba al sentido común. Obviamente no es lo mismo China que Italia. Italia, el norte de Italia, primero es muy industrial, hay muchos intercambios económicos entre un país como Italia y el nuestro, que también tiene importante industria, pero además es altamente turístico y es muy apetecible pues, para viajes de recreo, para viajes de estudio, etcétera, etcétera. ¿Nos limitamos a la apelación al sentido común? Bueno, a día de hoy, como decía, no hay ninguna restricción. Entonces, a partir de ahí, estamos en el terreno de las decisiones individuales y, lógicamente, pues desde aquí recomendar esa prudencia y ese sentido común para también valorar, porque entiendo que a la hora de esa toma de decisión también intervienen muchos factores. Sí, quería preguntarle por la utilización de mascarillas. Se ha escuchado que están agotadas en las farmacias. Ya se ha empezado también a ver aquí, bueno, no es habitual, pero bueno, alguna persona con mascarilla. ¿Sirve de algo ya una mascarilla, bueno, de las que venden en la farmacia? ¿Se recomienda utilizarlas? Bueno, a ver, yo creo que lo que hay que tener claro es que en principio, cuando uno no tiene clínica, ni tampoco, o sea, digamos, ahora mismo no tenemos la recomendación de ir a la calle con mascarilla, por ser claros, ¿no? Otra cosa es, ¿sirve de alguna mascarilla? Pues en determinadas situaciones es muy útil. Lo que pasa es que por ahora y en la situación actual hay que reservarlas para aquellas situaciones en las cuales están indicadas. La mascarilla es importante en el momento que se va a entrar en el centro sanitario, en el hospital. Ese es el mensaje que tiene que llegar y para esas personas va a estar disponible. Lo que pretendemos y lo que deseamos es que las personas que van con clínica respiratoria a cualquier centro sanitario se cojan una mascarilla y se la pongan. Esa es una medida que no solamente ahora, esperemos que de cara al futuro sea algo rutinario, porque las enfermedades respiratorias, esto vale también para la gripe, y valdrá para todas las enfermedades respiratorias en el futuro. Y es un cambio de cultura que no es sencillo y que Osakidetza y el departamento está empezando a trabajar y esto va a ser una oportunidad, evidentemente, esta situación de cara al futuro y es algo que tenemos que concienciar a nuestra población. Y de hecho tanto es así que ya con anterioridad a esta campaña de vacunación antigripal, en todos los servicios de urgencias, en todos los PACs y en todos los centros de salud se ubicaron dispensadores de mascarillas junto con un cartel explicativo y en el que, además de insistir en la importancia del lavado frecuente de las manos, anima a que si un ciudadano o ciudadana llega con sintomatología, con clínica compatible, pues que inmediatamente se ponga la mascarilla para él y también pues, para no reducir al máximo la posibilidad de transmisión a nuestros trabajadores, a nuestros profesionales sanitarios. Yo no sé si entre las recomendaciones quieren ustedes también hacer extensiva otra. Nos están bombardeando, sobre todo por redes sociales, médicos o falsos médicos, etcétera, sanitarios que recomiendan sueros milagrosos, cloruros maravillosos, etcétera, etcétera. No sé si tienen que decir algo al respecto. Bueno, es lo de siempre. Los virus tienen pocos tratamientos, hay algunos. Desgraciadamente, para este virus no tenemos tratamiento específico. Sí se están probando en ensayos clínicos algún tipo de antivirales que se han utilizado en otras enfermedades víricas y que parece que pueden funcionar. Y de hecho hay un antiviral que es el Remdesivir, que es el que se está utilizando en los casos más graves. Pero desgraciadamente en este momento no tenemos una vacuna contra este virus y tampoco tenemos, digamos, antivirales específicos aprobados. Otra cosa es que en los próximos meses esto pueda cambiar. Por lo tanto, la única medida verdaderamente eficaz que tenemos para parar esta situación es las medidas de contención y las medidas higiénicas y las medidas de prevención. El tratamiento se dará en aquellos casos graves, evidentemente utilizando lo que se tenga, pero no es digamos, la panacea
para esta situación, como no lo es generalmente para la mayoría de las enfermedades emergentes. Hablaban de que en esta ocasión los análisis se hacen en el País Vasco y que eso, bueno, pues acelera más a ver los resultados. Sí que hablamos de unos análisis previos, la primera prueba que relaja un poco la situación, pero no sé de cuántas pruebas estamos hablando y de qué plazos, cuánto tiempo lleva hacer esas pruebas. A ver, la prueba que se hace es una cosa que se llama la PCR, ¿eh? Entonces, la PCR es específica del virus, del coronavirus. Por lo tanto, si la PCR es negativa, el caso queda descartado, ¿eh? Solamente en algunos casos muy concretos que se valoran individualmente se llega a hacer 2 PCRs con una separación de 24 horas, pero eso no va a ser ni mucho menos la alternativa definitiva después de lo que se acordó ayer en el Consejo de Emergentes y en la reunión con el CAES. Lo que ocurre es que si la prueba es positiva, sabemos que es un coronavirus, potencialmente SARS-2. Pero hay que descartarlo con otra prueba, digamos, más fina, que es un genotipado. Y eso puede llevar 24 o 48 horas, ¿eh? Luego, un caso que es confirmado, para ser dado de alta, tiene que ser a su vez descartado con 2 pruebas de PCR negativas consecutivas en también 24 o 48 horas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, prueba de screening número 1, para el 99% de los casos, si es negativa, caso descartado. Si es positiva, hay que hacer una prueba específica que lleva más tiempo porque requiere genotipar el virus, ¿vale? No sé si he contestado bien a tu respuesta, ¿vale? De todas maneras, esto puede cambiar, ¿eh? Porque la biología molecular está avanzando mucho y ya están en marcha nuevas pruebas que pueden ser incluso más rápidas. Y es posible que en el futuro se dispongan de ellas. De momento no, pero se está investigando mucho. Y en el caso de que dé positivo un coronavirus, una persona relativamente sana, ¿en cuánto tiempo se le puede pasar la enfermedad? No sé si más o menos. Aquí los datos que tenemos todavía son provisionales. Un problema que tenemos con esta enfermedad es que a pesar que llevamos 80.000 casos, de todo lo que se ha publicado, como mucho se ha publicado en China, no digo que los mismos médicos chinos lo estén haciendo mal, todo lo contrario. Creo que algún día la humanidad les agradecerá el grandísimo esfuerzo que han hecho y la cantidad de problemas y incluso de víctimas que han tenido entre los médicos, porque están haciendo una labor increíble. Pero la información todavía es muy preliminar en algunos aspectos. Esto que se ha hablado, habéis oído hablar de la RO, del periodo de incubación, etcétera. Bueno, más o menos vamos sabiendo, pero todavía no son datos todavía definitivos. Entonces, hay una serie de incógnitas, ¿eh? En general, el SARS anterior era más o menos parecido a estos, solamente que podemos decir que este es más benigno que los anteriores, porque el SARS del 2003 tenía una letalidad de casi el 10% y el MERS, que es el SARS, digamos, el coronavirus que apareció en el Oriente Medio, tiene una mortalidad cercana al 40%. Por lo tanto, este de entrada es más leve. La duración de la enfermedad, exactamente, estamos hablando de periodos de incubación que van hasta los 14 días, con una media de 5 o 6 días. Normalmente, a los 5 o 6 días empieza con la enfermedad, a los 8 o 9 días pueden empezar a tener ya más complicaciones y una media de gente, podríamos decir que a partir de los 10 días puede ingresar en el hospital los que ingresan, que no todo el mundo ingresa, porque hay gente que afortunadamente la pasa de manera inaparente, ¿eh? Lo que ahora más nos preocupa es cuánto tiempo está una persona enferma expulsando virus y desde qué momento, porque eso condiciona mucho la epidemiología, y también el periodo de incubación, Es decir, el periodo de transmisibilidad y el periodo de transmisibilidad máxima. En el caso del SARS se sabía que muchas personas al 9º día era cuando más transmitían. En este caso parece que no. Parece que la carga viral es más importante en los primeros días, pero hay todavía muy pocas series publicadas, ¿eh? Por lo tanto, estamos trabajando con datos provisionales, ¿eh? Es decir, hay una serie de incógnitas que todavía están planeando sobre la epidemiología de este virus y que supongo que con las próximas publicaciones, cuando se publiquen más datos, supongo que ahora los italianos, que son buenos científicos y tienen buenos medios, publicarán cosas que nos serán útiles. Pero, en principio, nos estamos manejando con todos los parámetros potenciales para poder, de alguna manera, abarcar todos los periodos de transmisibilidad, de infección, etcétera, que, digamos, en máximos, por decirlo así, ¿eh? Hay que ser prudentes. Como no se descarta
Javi, ¿nos podríais contar cómo es un poquito cuántas camas, cuántas plazas hay preparadas en los 3 hospitales vascos por si se diera algún caso confirmado? Sí, bueno, pues en principio decir que ya no solo para esta situación, sino que todos los años, con anterioridad al periodo susceptible de actividad gripal, cada una de nuestras organizaciones prepara lo que llamamos un plan de contingencias. Es decir, de alguna manera analiza su disponibilidad de camas y la posibilidad de añadir camas adicionales a las que están funcionando en un momento determinado. Y además toda una batería de medidas para, en una situación excepcional, organizar la asistencia para poder hacer frente pues, a esa demanda excepcional, ¿no? Entonces, en ese sentido, al igual que digamos, que con anterioridad a ese periodo susceptible de actividad gripal, ahora se está efectuando el mismo esfuerzo, que es el mismo esfuerzo de previsión de qué se puede hacer para liberar espacios y camas si fueran necesarias. Pero estaríamos hablando, aunque es un dato variable, lógicamente, en cada momento, para el conjunto de la red, en un momento digamos, de máximos, de poder añadir una capacidad de 600 camas a las que están funcionando ahora mismo en la actualidad, aproximadamente. El hecho de que se separe de la epidemia de la gripe pues es algo que, vamos a decir, en cierta medida nos puede favorecer organizativamente. Entonces, quiero decir que estamos acostumbrados como sistema sanitario a dar respuesta a la epidemia de la gripe con unos cuadros respiratorios y unas complicaciones para las personas con cardiopatías o enfermedades crónicas. Y entonces, basados en este esquema, pero con unas peculiaridades como pueden ser los aislamientos de contactos y otros aspectos que tenemos que valorar, esos planes de contingencia se están realizando en todas las organizaciones. Sí, a mí me gustaría saber, no sé si se habló ayer en la reunión o si el Gobierno vasco a nivel interno va a investigar o se va, en cierto modo, perseguir o vigilar a las personas que están vendiendo mascarillas y geles por lo del aumento de precio y del desabastecimiento que puede llegar a haber. Sé que ayer se mencionó que se estaban vendiendo mascarillas caducadas y que se habían identificado picarescas de este tipo y entonces en esos casos nosotros aquí no hemos identificado situaciones de este tipo, entonces no le puedo. Sé que hay picarescas de este tipo, incluso de venta de material que no está en condiciones y, por supuesto, ese tipo de irregularidades se toman las medidas. Nosotros aquí no hemos identificado este tipo y sí que en esos planes de contingencia está que las organizaciones sanitarias hagan unas previsiones de las necesidades de materiales de aislamiento, así como de reactivos para las determinaciones. Y eso pues lo tenemos previsto. Por el aumento desmesurado que le preguntaba de precio de estos productos ahora que está pasando esto, ¿se ha encontrado en algún caso? Aquí no. Es que, como dice la Sailburu, nosotros no tenemos constancia de esas situaciones, al menos de situaciones concretas, y en el fondo nuestro esfuerzo desde el primer momento lo que ha sido es de garantizar la disponibilidad de los diferentes integrantes de lo que llamamos el EPI, el equipo de protección individual, en nuestros centros. Entonces, a partir de ahí, digamos, esa es nuestra inquietud y nuestra prioridad, pero de esas situaciones puntuales, al menos nosotros no tenemos constancia. Han dicho que de momento bueno, hay que dejar las mascarillas para las personas que realmente lo necesitan, otro tipo de enfermos, pero sí que hay mucha duda sobre qué tipo de mascarilla es la buena. O sea, el otro día en una fábrica de mascarillas nos comentaron a nosotros que la mascarilla sanitaria, la que se pone el médico para atendernos, es la que, voy a ver si no me equivoco, la que hace que lo que tú puedas tener, el virus, no lo transmitas al paciente o a la persona que estás atendiendo, pero que lo que hace falta es una mascarilla que filtre el aire que viene del exterior. No sé si esto es así o no. Bueno, yo creo que hay que diferenciar las mascarillas, digamos, la mascarilla base, la mascarilla quirúrgica, que muchas veces, insisto, es la que se pone a disposición pues, de un ciudadano que potencialmente puede haber una sospecha por su clínica, pero solo es una sospecha, y de manera a proteger la posibilidad de transmisión de ese ciudadano o ciudadana cuando accede, por ejemplo, a un centro que es
es exactamente la iniciativa que con anterioridad a la campaña de vacunación antigripal desarrollamos desde el Departamento de Salud de Osakidetza, de las mascarillas, digamos, ya destinadas, por ejemplo, a facilitar la asistencia a casos confirmados, ya con patología confirmada, y ahí la recomendación a día de hoy es una mascarilla de tipo FFP2. Y eso yo creo que bueno, está bastante en el protocolo de actuación, está perfectamente precisado. Bueno, yo creo que esto entiendo que preocupa a la población, ¿no? La mayoría de las personas, la forma en la que van los virus son en unas bolitas, vamos a decir, de saliva, que las mascarillas normales las protegen, pero lo que más protege es lavarse las manos, porque esas bolitas que van 1,5 metros van a esta mesa, van a esta barandilla. Entonces yo creo que la recomendación a las personas, sobre todo si van a comer, van al baño, están en un sitio muy frecuentado, es que la posibilidad, porque ya le digo que la forma en la que están los virus que viven luego, yo creo que no es mucho tiempo, ¿no? Eso se lo podrán explicar mejor, pero que realmente la forma, no vamos a decir que se puede evitar algo con una mascarilla, que es cierto que las tradicionales, esas bolitas las para, sobre todo las que pueden salir. Pero lo que hay que recalcar a la población que esto es mucho más eficaz lavarse las manos. Entonces, creo que ese es el mensaje que debemos dar. Lo que previene es que esos posibles, vamos a decir, gérmenes respiratorios, que además lo más probable en este momento es que sean de gripe A, de gripe B o rotavirus, como hay todas las primaveras, como se pueden, vamos a decir, es evitar, es lavándose las manos. Y esas mascarillas, y especialmente esas tan complejas, es para casos en los que se vayan a actuar sobre pacientes infectados, porque también hay una cierta dificultad para respirar a través de ellas. Entonces, creo que la gente tiene que ser consciente que lo importante es las medidas que hemos transmitido de higiene general. La transmisión de la enfermedad es exactamente igual que la gripe. Las vías de transmisión. La mascarilla quirúrgica sea suficiente. Para los profesionales sanitarios se ha decidido superar ese nivel, porque también estamos hablando, digamos, de un virus que todavía no es suficientemente conocido. Pero, en principio, en los mecanismos de transmisión es exactamente igual que la gripe. No es un virus, digamos, diferente en cuanto a lo que se conoce de medidas de transmisión. Sí que es verdad que, como he dicho antes, tiene alto potencial de contagio dentro de los sistemas sanitarios. Por eso lo prioritario es que la gente, como he dicho antes, intente en la medida posible seguir las recomendaciones, porque lo que tenemos que evitar es que, en la medida que podamos, el virus entre en los centros sanitarios. Antes ha dado los datos, pero creo que los he apuntado mal. De los episodios sospechosos, ¿cuántos son los que ese cambio que ha habido? ¿De cuántos son los que han llegado de China y cuántos son los que han llegado? De los 13 que hemos tenido hasta el momento, los 2 primeros eran personas que procedían de China, que tenían criterios epidemiológicos por procedencia de China. Y de los 13 que hemos tenido hasta el momento, los 2 primeros eran procedentes de áreas, digamos, de transmisión de China, que habían estado allí en los 14 días previos, y los 11 últimos que hemos tenido, todos han venido de Italia. De Italia, gente que vivía allí o gente que era nuestra que ha venido de allá. Y prácticamente lo mismo es lo que está pasando en otras comunidades, ¿no? Porque los últimos casos que ha habido tanto en Barcelona como creo que ha sido en Levante, en Canarias mismo, han sido personas que han venido de Italia. Yo quería preguntar también por el teléfono del Consejo Sanitario, que al final se ha dado, ¿no?, la recomendación de acudir, de llamar, ¿no?, a ese teléfono. Hay muchas llamadas, está habiendo muchas llamadas estos días. ¿Qué nos podéis contar sobre eso? Bueno, pues lógicamente se han incrementado el número de llamadas también acorde con pues, la lógica inquietud, la comprensible inquietud, pero al mismo tiempo que tiene que acompañarse de mucha serenidad, ¿no? Y es cierto que también este segundo eslabón en el que ya, bueno, pues digamos que hay una afectación, no deja de ser un brote regional, pero un poco más de afectación de uno de los estados de la Unión Europea, pues ha representado un incremento de llamadas. De hecho, por eso también se ha reforzado los recursos para dar la mejor respuesta a estas llamadas. ¿Cómo se ha reforzado? ¿Con más personal? Eso es, exactamente.
Eso es, Sí, con más personal, se les ha formado específicamente y yo quería resaltar que de estas 11 casos sospechosos ya hay un porcentaje que ha llegado a través del Consejo Sanitario. Esto tiene la ventaja de que cuando la persona llama se le pregunta específicamente en qué pueblos ha podido estar de Italia, para identificar si es la zona realmente de riesgo, porque no todo el norte de Italia está comprendida, igual que no era todo China la zona de riesgo. Se le pone, en caso de que ya venga de la zona de riesgo, se le contacta con esa persona desde Salud Pública, se ve si realmente precisa una atención sanitaria, se le envía ya para el traslado o se le toma la muestra en el domicilio, se empieza a actuar sobre los contactos. Entonces yo quiero recalcar que ya está teniendo efecto esta campaña de que las personas de riesgo al tener síntomas contacten con este teléfono y que creemos que es la vía que puede hacer que demos una atención muy personalizada a aquellos que llamen y que realmente lo necesiten, y que es mejor que llamen personas y se les pueda aclarar desde ese número si realmente necesitan algún tipo de valoración por salud pública o de actuación específica, que es la forma de poder hacerlo. Consejera, ha dicho antes que no hay ningún caso positivo, pero que en los próximos días o semanas sí que podríamos estar ante algunos. ¿Cuáles son, cree usted que pueden ser las claves para que existan esos casos? ¿O es que es evidente que al estar en el entorno en el que estamos va a haber algunos de ellos? Como he comentado, esto es hablar de posibilidades y escenarios del futuro, es difícil predecir. Le quiero decir que lo de Italia ha sorprendido a esa comunidad y por lo tanto, hacer escenarios futuros, nosotros tenemos que trabajar en el escenario actual, que es que han aumentado las posibilidades por nuestros intercambios con Italia, y también reconocer que estamos en una situación a nivel estatal de que todos los casos son importados. Es decir, todos son casos que llegan de estas áreas, por lo que el riesgo de contagio para la población es muy bajo. Entonces, creo que esto es lo que debemos en este momento transmitir: tranquilidad, casos importados, los casos que empiecen, habiendo venido de esas zonas, una intervención precoz para el diagnóstico, y la población en este momento confiando en que esta es lo que debemos hacer. La mesa que se constituye a partir de mañana y que va a estar presidida por el Lehendakari, ¿qué periodicidad va a tener esta mesa a partir de mañana? Iremos viendo las necesidades. Ya le he dicho que es algo que está abierto, que de momento queremos informar a todos los departamentos, y también, igual que se pueden hacer posibles previsiones o planes de contingencia, pues cada uno con la información y conociendo lo que está pasando en otros países, pues también valorar y estar comunicados e informados. En relación a que la Fiscalía esté investigando varios títulos no homologados en el centro Asunción de Tolosa, no sé si el departamento tiene previsto alguna medida. No, en este momento es algo que no tenemos previsto. Bueno, eskerrik asko denontzat, etortzeagatik, y bueno, espero que las cosas sigan como hasta ahora, y gracias a todos por informar. Bien. Bueno, yo creo que...